أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Doctrina de la Trinidad, verdad y evidencias de invalidez. Alabado sea Alá, y doy testimonio de que no hay Dios sino Alá solo y ningún compañero, y que Mahoma es su sirviente y su mensajero. En cuanto a lo siguiente, es necesario aclarar que el significado de la Trinidad, en la que los cristianos creen, y dado que los cristianos son muy diferentes en la interpretación de la Trinidad, estamos de acuerdo en lo que la mayoría de los cristianos están de acuerdo. Más bien, este texto es su referencia en la interpretación de sus libros sagrados y explica las palabras de sus profetas. Este texto dice: creo en un Dios, el Padre, el ajustador de todo, el creador de los cielos y la tierra, todo lo que se ve y no se ve, y un Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todas las edades, y una luz de luz, un Dios verdadero de un Dios verdadero, de la esencia de su Padre, nacido sin crear, igual al Padre, en la esencia en que estaban todas las cosas, para lo cual nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió del cielo y encarnó del Espíritu Santo y de la Virgen María, y taines y crucificado, sufriendo y sepulcro, y resucitó al tercer día de lo que está en las Escrituras, y ascendió al cielo, y sentado a la derecha del Señor, también traerá su gloria para condenar a los vivos y a los muertos, que no es aniquilado a su Rey, y en el Espíritu Santo del Dios vivo, que emana del Padre que está en los padres, Al-Masjok, hijo a él. Fatmajer, cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes, y las iglesias orientales generales que occidentales creen en un Dios triuno. Según la doctrina de la antigua fe, Madhvoudem tiene tres personas, tres seres separados unidos al saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso podemos decir primero esta doctrina, la doctrina de los trinitarios, es una gran herejía. Los cristianos más recientes, no conocidos en ninguna religión celestial, no conocían a los profetas anteriores de Dios, reconocidos por la gente del libro: Noé, Abraham, Lot, Isaac y Jacob. La paz sea con ellos. Los hijos de Israel que llegaron a sus noticias, como Jacob, José, Moisés, Aarón, David y Salomón, la paz sea con ellos, no es en los libros del Antiguo Testamento, en el que creen los cristianos que dieron la noticia de estos profetas, y lo llamaron que estos profetas llamaron a adorar al Dios del triángulo de hipótesis, o pronunciaron la palabra trinitario, y él como, pero más bien las frecuencias de ellos fueron invitados a invitar a todos los apóstoles de Noé, a Muhammad, oraron, llamaron a la adoración de un Dios sin pareja, y esto también se encuentra en los libros del Antiguo Testamento, entre judíos y cristianos. Las palabras de Dios a Abraham, como en el Génesis del Antiguo Testamento 17:7, he hecho dos pactos entre tú y yo, y tus descendientes, después de ti en sus generaciones, un pacto eterno de ser Dios para ti y tu descendencia. De Dios a Moisés, la paz sea con él, en el proceso del Sinaí, en sus palabras para él, como en el Antiguo Testamento, que él cree que los cristianos en el libro del Éxodo 3:15, y Dios también le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me enviaron a ti.
En el mismo libro 4:15, Dios le dijo a Moisés: el Señor es el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El discurso de Dios a Moisés fue declarado en la Biblia, ver Lucas 20:37. Según el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 44:6, así dice el Señor Rey de Israel a su siervo Señor de los ejércitos: yo soy el primero y el otro, y ningún otro Dios. Y como yo, Ezequías, uno de sus profetas, se dirigió al Señor, Isaías 37:16. Es necesario decir a los trinitarios que estos profetas y apóstoles se desviaron del conocimiento de su Dios y su ídolo y su creador, y lo guiaron por el mal camino a los cristianos en el siglo IV. Según la triangulación, es contraria a la religión de Cristo, la paz sea con él. No pronunció a Cristo, la paz sea con él, para adorar a Dios triuno. No respondió la triangulación, y la Trinidad es la Biblia con esa fe sólida. Según la Enciclopedia Europea del Francés, en la doctrina trinitaria no se encuentra en los libros del Nuevo Testamento ni en la obra de los padres apostólicos, ni con sus discípulos más cercanos. Según el Círculo del Conocimiento de Peter Bustani, un cristiano, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Lo que invocan del Evangelio son las palabras de Jesús: bautiza a las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo capítulo 28:19. Nos encontramos varias posiciones con este texto. La primera, para demostrar su salud y que Cristo dijo: no está en todos los evangelios, y se sabe lo que sucedió en los evangelios de la diferencia y la distorsión, sino la pérdida del origen. Desde que Mateo escribió su evangelio arameo, que falta y existe en griego, admitido por los cristianos. Segunda parada, las palabras de Cristo deben ser interpretadas así son verdaderas en el lenguaje de sus palabras en la Biblia, y las palabras similares se devuelven al árbitro, que llama a la adoración de Dios solo. No tiene pareja, como se dice en el Evangelio de Juan 17:3. Por las palabras de Jesús, la paz sea con él, dirigiéndose a Dios, Cristo dijo al Señor: esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tercero, por la palabra que la Trinidad está en el corazón de su fe, no se encuentran en los evangelios, pero no en ninguno de los libros de los profetas, ni en las palabras de los apóstoles, pero ni siquiera en la doctrina de su fe en el Creador. Es la palabra adaptada después. Cuarto, para la palabra hijo, Dios contenía en esta declaración en otras partes de la Biblia, también debe responder al lenguaje de Cristo: la paz sea con él. Cristo, la paz sea con él. Y volver a los libros, del libro donde los medios del cuidado, amor, es una descripción de Jesús. No obtuvo, pero el Antiguo Testamento, que los cristianos creen en la palabra de Dios a David: la paz sea con él. David, la paz sea con él. Tú eres mi hijo, hoy nací, pregúntame y te doy. Salmo 2:7. Pero Cristo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos son los hijos de Dios. Mateo 5:9. En Juan 1:38, los hijos de Dios, es decir, asegurado en el nombre. Quinto, en esta frase no se trata solo del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que puede no significar la adoración, sino bendición y tiempo. El Padre también significa amado y pastor, como se afirma en el Evangelio. De Juan 20:17, haciendo a mi Padre y a tu Padre y a mi Dios y a tu Dios. En el Antiguo Testamento la filiación describe a todos los hijos de Adán, como Génesis capítulo 6, donde habló sobre la humanidad después de Adán. En el libro de Isaías 64:8, Isaías dijo: Señor, tú eres nuestro Padre, y la Biblia está llena de describir a Jesús, la paz sea con él, como el Hijo del Hombre, en docenas de lugares. Ver ejemplo Lucas 17:22, 18:8, Marcos 2:28, Mateo 12:33, 18:21 y Juan 19:27. Como dijo Cristo a los que quieren matarlo:
tratas de matarme, yo soy un hombre que te ha dicho la verdad, que escuchó de Dios, Juan 8:40, y luego dijo, tenemos un Padre, es Dios, Juan 8:41, pero la que se le dijo a Jesús, la paz sea con él, tú eres el Hijo de Dios, fue el sello de su respuesta, Juan 1:49-51, la interpretación de mi Señor, si se le habla a Cristo, es decir, oh Maestro, como se indica en Juan 1:38, este árbitro intérprete de lo similar. Dios Todopoderoso ha negado en el Corán esta afiliación al decir que Todopoderoso, al decir el Todopoderoso, y dijo que Rahman tomó al niño, han venido algo Eda, casi los cielos lo atacaron y la tierra se partió en pedazos. Y las montañas Hedat le llamaron a Rahman, dijo que debe a Rahman tener un hijo, Mario 88:92, y Nuptem Dios de distorsión sobre los profetas, porque Dios les negó que el Todopoderoso dijera, judíos y cristianos somos hijos de Dios, y dijimos a sus seres queridos, Dino Hakbam no, pero ustedes son seres humanos que crean perdones a quienes Él quiere y castiga a quien Alá pertenece a los cielos y la tierra, y todo entre ellos y la determinación. Tabla 18. En cuanto al hecho de que Jesús es el Espíritu de Dios, se afirman los profetas, incluido José, que la paz sea con él y el Espíritu de Dios, como el Antiguo Testamento, Génesis 41:38. Sexto, el trinitarismo es contrario a la razón y a la perfección del Señor Todopoderoso, donde se les dice, tu Dios y tu ídolo son complejos en tres partes. Si dicen, si admitieron para sí mismo que su Señor está dividido en partes, cada uno necesita al otro, y esto es contrario a la mente explícita y la perfección del Señor. Si decían, pero Dios es el tercero de tres, como diciendo muchos de ellos, y dijo el Todopoderoso en el Corán. Decimos este respaldo de ustedes de que Mauwaukem no es Dios, sino de los demás, y este ojo rehuye lo contrario de lo que Orteur adoran a un Dios. Si dicen, pero son tres personas unidas para ser un solo Dios, decimos, ¿cuál es la situación del Señor ante esta unión? Ante esta unión, falta o el estado de perfección adquirido después de que no fue así. Séptimo, la Trinidad es la perturbación y contradicción, a pesar de que es una oración donde dicen creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se sabe que cada uno de ellos, los atributos de Dios, no se limitan a estas cualidades, pero el Todopoderoso tiene las cualidades de perfección, que son las primeras de estas tres, como la capacidad de la ciencia, el poder, la compasión y otras. Octavo, la solución, es decir, las soluciones de Dios en su creación, como se dijo en Cristo. Esta solución, que es el núcleo de la doctrina de los cristianos y parte de la doctrina de su fe, esta solución no se evidencia por la mente o la transferencia. El Creador no se mezcla con las criaturas, ni se une con ellas, como es conocido por la necesidad de la razón. Tampoco un profeta de los profetas dijo que Dios estaba unido con alguna de sus criaturas. Y si las palabras de la fueran ciertas, no estoy hablando de mí mismo, pero el Padre está en mí haciendo obras. Juan 14:10. Como las palabras de toque, soy el Padre de uno, Juan 30:10, requiere que Cristo sea también una solución a sus alumnos, donde vino el mismo Evangelio, las palabras de Cristo. Yo estoy en el Padre y tú estás en mí y yo en ti. Donde debería explicar por conmigo en el primero en explicar las palabras del mismo Cristo. Cristo, donde no dice que Cristo estaba unido en sus discípulos. Como se imaginó la frase, es interpretado por el árbitro, que son docenas de textos que describen a Cristo como un ser humano. Una de las palabras de Lucas 24:9 declaró claramente que este Jesús de Nazaret, que era un profeta, él significa de mí y mi Padre, como las palabras del Señor. Quien obedece al apóstol ha obedecido a Dios. Mujeres
80. Y las palabras de Dios Todopoderoso, aquellos que juran por ti, pero juran por Dios. Conquista 10. ¿Cómo decir que la paz sea con él en el Hadís Qudsi, si lo amabas? Escucha al que lo oye y lo vista al que ve. Noveno, los cristianos son diferentes, pero están preocupados por la verdad de su Señor y su ídolo, que lo hicieron un triángulo, donde encontramos que los nestorianos dicen, Dios no nació, no fue crucificado, pero María no dio a luz a Dios, sino al hombre. Y no hay teología que llevó otras denominaciones a no creerlas y maldecirlas en el concilio de Efeso, año 431 después de Cristo. Luego encontraremos que la iglesia del este de Egipto dice, Cristo tiene una naturaleza y que la carne y la sangre son Dios. Debido a ellos, celebró del Consejo del Caldoneia 451 para decidir que Cristo tiene dos naturalezas. Separó a la iglesia egipcia de ellos, mientras que los maronitas del Líbano dicen Cristo tiene dos naturalezas, pero tiene una voluntad. Esto llevó a la convocatoria del Concilio de Constantinopla III en el año 680 después de Cristo, para no creerles y castigarles. A Irak dijo, Cristo tiene una sola naturaleza, que combina teología y humanidad, a diferencia de otras denominaciones en el siglo del siglo IX después de Cristo. Hubo un gran desacuerdo de cristianos. Hubo un gran desacuerdo de cristianos. A diferencia de las otras denominaciones, en el siglo IX después de Cristo hubo un gran desacuerdo entre los cristianos en el surgimiento de la tercera hipóstasis del Espíritu Santo, donde la iglesia oriental que creció solo el padre Webster dijo, el Padre y el Hijo fue separado en el Concilio de Constantinopla 879 después de Cristo. Las iglesias ortodoxas orientales han dicho que las tres personas son etapas en las que Dios se convierte en hombre, mientras que los occidentales, católicos y sus seguidores más tarde, y protestantes, son ellos mismos. Lord Todopoderoso ha respondido a ambas comunidades como respuesta al primero, diciendo que el Todopoderoso no ha creído. Quien dijo Dios es Cristo, es hijo de María. Tabla 72. Respondió al segundo dicho, no he creído quien dijo que los terceros tres de Dios. Encontramos un rango de almitín deidificado por Cristo y su madre. El Señor le respondió diciendo, lo que Cristo, el Hijo de María, pero un mensajero, ha sido desocupado por los apóstoles y el amigo de su madre. 7.5. Así parece que el trinitarismo es contrario a lo que se conoce de las religiones de los profetas, contrario al instinto, a la perfección del Señor y a la razón. Esto es solo porque no tiene verdad, sino que son nombres que llamaron lo que Dios ha revelado del sultán. Dios bendiga a todos por lo que ama y le agrada, y que la paz y las bendiciones sean con nuestros profetas, Muhammad y su familia y compañeros.